Hello, dear students. This is Rodrigo Lasso Campo, your English teacher. And as usual, I welcome you back to EasEnglish. This is lesson 48. Lesson 48 in Curso Debutante number 1. And the title of the lesson is Spring Weather. Spring Weather. Y para que tenga usted una mejor comprensión de esta lección, cuyo título es Spring Weather, quiero decirles que Spring es una de las 4 seasons de lugares como los Estados Unidos, países europeos, y que weather es la palabra para climate. Weather is the same as climate. Spring weather. Antes de empezar la lección, quiero mostrarle que el verbo de esta lección es come, y que tiene 2 formas en esta lección, y para el presente simple en cualquier contexto tiene solamente 2 formas, comes y come. Entonces estas son las 2 formas que usted va a ver a lo largo de esta lección, comes y come. Y la diferencia entre una forma y la otra tiene que ver con la diferencia que le expliqué en una lección anterior entre lives y live. Avancemos. También debo decirle que come es una acción que se refiere al hecho de moverse de un lugar, ya sea distante o cercano, alguien o algo, al lugar donde usted está. Eso es come. Por ejemplo, en tiempo de Navidad, algunos de sus familiares o amigos come de otros sitios a su casa o a su pueblo o a su ciudad. Usted no los ha visto por el resto del año, pero los ve at Christmas time porque ellos come from other places. Right? Let's keep going. Well, let's begin. This is fog. Todo esto que cubre el derredor de este puente se llama en inglés fog, lo cual quita o reduce la visibilidad de las cosas. Fog. En inglés se llama fog. The fog comes. The fog comes. When? Yo pregunto, when? Acerca de este evento, yo pregunto, when? En algunas clases anteriores, yo usé what como una palabra de preguntas. Y creo que también usé where también para preguntar. Ahora les quiero presentar este otro elemento para formular preguntas de información, when. Y usted usa when cuando no sabe el momento, no sabe el tiempo en que ocurren los eventos, en que ocurren las acciones. Ahora aquí dice, the fog comes, y yo pregunto, when. La respuesta para esta pregunta sería, in the spring. En otras palabras, the fog comes in the spring. Voy a escribirlo. Escribo el enunciado completo. The fog comes in the spring. Right? So it means that the fog does not come in winter. The fog does not come in summer. The fog does not come in fall. Voy a escribir eso que acabo de decir. The fog
does not come in summer, in winter, de una manera resumida, or in fall. Note usted entonces que en este enunciado he dicho cuando sí comes the fog, y en este otro he dicho cuando no comes the fog. Repito. Cuando sí comes the fog, cuando no comes the fog. En otras palabras, aquí tengo una affirmative sentence y acá tengo una negative sentence. So, this is the contrast between affirmative sentences and negative sentences. Okay? Or I could say affirmative sentences versus negative sentences. Can you see? The fog comes in spring. The fog does not come in summer, in winter, or in fall. Let's keep going. These are clouds. Look, clouds. Clouds in the sky. In the sky, you see clouds. You see clouds. You see clouds in the sky, que son parte de la formación de la lluvia. Clouds. Clouds. Clouds in the sky. These are clouds. We can see many clouds. The clouds come. The clouds come. The clouds come in the spring. 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 The clouds do not come. This is the negative. The clouds do not come in summer, winter, or fall. Affirmative sentence versus negative sentences. The clouds come in spring or in the spring. The clouds do not come in summer, winter, or fall. Note que en la primera oración, en el primer enunciado, se usó comes, porque aquí se está hablando de the fog, y the fog es singular. En este segundo enunciado tenemos come. ¿Por qué? Porque se está hablando de the clouds, y esta palabra, este sujeto está en plural. Is that clear to you? Y en cuanto a la forma negativa, porque the fog es singular, la negación se formula con does not. Y en the clouds, porque the clouds es plural, la negación se formula con do not. Esto es clave para el resto de su vida en lo que tiene que ver con su habilidad, su facultad para comunicarse en inglés. Desde ahora, apréndalo. Yo sé que esto le ha causado muchísimos problemas cuando se lo enseñaron gramaticalmente. Usándolo, usted va a aprenderlo más fácilmente. Let's go on to the next page. Storm. This picture shows some evidence of a storm. Hay distintos tipos de storm.
Esta imagen muestra una clase de storm. So, according to this picture, and according to this sentence, the storm comes in spring. 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 Normalmente cuando va a llover, parte de la formación de la lluvia está acompañada con storm. Y mientras llueve también hay este tipo de storm. The storm comes in spring. Rain. Here we can see the rain falling. The rain comes in spring. The rain comes. The rain comes. The rain comes in spring. The rain comes in spring. The rain comes in spring. Con base en las negaciones que hicimos previamente, me gustaría que usted se atreviera a negar usando the rain, usando the storm. Hágalo. Y una vez que lo haga, compare con las negaciones anteriores. Let's keep going. The wind. This is an example de lo que la gente hace cuando the wind comes. En Colombia también hacemos algo parecido cuando the wind comes. In August. Normally, in August, the wind comes in Colombia. In August. Y la gente normalmente hace algo parecido a esto. Because the wind comes. The wind. The wind. The wind comes in spring. The wind comes in spring. Right? The sun. Here is the sun. The sun. The sun comes. When? According to this lesson, the sun comes in spring. The sun comes in spring. The sun comes in spring. It is sunny. Okay, let's keep going. Flowers. Here are flowers. Many flowers. There are many, many, many flowers. The flowers come. The flowers come in spring. The flowers come in spring. And here, these pictures are examples of what happens in spring. The spring comes. It is spring. Y con esto expreso que se está en esta estación y no en otra. It is spring. It is spring. Hasta aquí hemos hablado de algunos de los eventos que ocurren en the spring. Ahora vamos a hablar del tiempo climático en spring. We are talking about the weather or the weather conditions in spring. We are talking now, or we are going to talk about the weather conditions in spring. Here the fogs come. When the fog comes, it is foggy. Y para el weather condition usamos la palabra
del noun. Fog. Fog. Fog es lo que comes. Y para hablar de weather conditions, entonces usamos la palabra fog, duplico la G y agrego Y. Foggy. Y digo, por lo tanto, it is foggy in spring. It is foggy in spring. Cuando the fog comes, puedo decir, para describir the weather conditions or the climate in spring, I say it is foggy in spring. Acá tenemos el noun clouds. Clouds. Parto del singular, cloud. Aquí no se duplica la consonante final, pero sí se agrega la letra Y para hablar de la weather condition. Cloudy. Cloud, cloudy. Por lo tanto, para describir the weather condition in spring en relación con clouds, yo digo it is cloudy in spring. It is cloudy in spring. Cuando the clouds come, para describir the weather condition in spring, usted puede decir it is cloudy in spring. It is cloudy in spring. Let's keep going. En esta imagen tengo storm. Storm. Parto de esa palabra, storm, para formar la weather condition relacionado con ella. Stormy. Stormy. Describo the weather conditions diciendo it is stormy in spring. Entonces, cuando the storm comes, it is stormy. It is stormy in spring. Rain. Rain. Creo que usted ya se adelantó a decir cuál es la palabra para describir the weather condition relacionada con rain. Rainy. It is rainy in spring when the rain comes. When the rain comes, it is raining. Déjeme escribir esto, no lo hice en los anteriores, pero puedo hacerlo ahora. When the rain comes, it is raining. O también pude decir it is raining, cambiando el orden de las dos proposiciones. When the rain comes. It is raining and the rain comes. Note que aquí está el when, ese mismo when del cual le hablé hace algunos minutos, pero aquí ya no se usa para pregunta, sino para unir estas dos proposiciones. It is raining when the rain comes. Let's go on. Here, the wind comes. Wind. Wind. Parto de wind y formo la palabra para describir el weather conditions. Usted ya creo que lo infirió. Windy. 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 It is windy in spring. It is windy in spring. It is windy when the wind comes. Cambiamos el orden de las proposiciones. Usted hágalo, por favor. When the wind comes,
It is windy. Got it? Let's go on. Sun. 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 Quizás usted también se adelantó para describir la palabra o para usar la palabra que describe the weather conditions relacionada con este evento, the sun comes. Sun, pero aquí duplicamos la N. Usted se estará preguntando por qué. Eso tiene una explicación, pero yo no quiero darle esa explicación ahora. Sunny, se dice sunny. It is sunny in spring. It is sunny in spring. It is sunny in spring when the sun comes. When the sun comes in spring, it is sunny. Sunny. It is sunny in spring. It is sunny in spring when the sun comes. When the sun comes in spring, it is sunny. Let's go on. Here we have flowers, many flowers in spring. Aquí hay un cambio grande. Existe una palabra relacionada con flowers, agregando la Y únicamente, pero esa palabra no es para explicar lo que ocurre cuando the flowers come in spring. Pero sí existe otra palabra que es blossoming. Blossoming. Blossoming quiere decir que abundan flowers o que se desarrollan plenamente las flowers. Entonces voy a usar esta palabra para referirme al weather condition when flowers come in spring. So I can say it is blossoming in spring. Lo que esto quiere decir es que there are many flowers in spring. There are many flowers in spring. It is blossoming in spring. There are many flowers in spring. So it is blossoming when the flowers come in spring. Let me write this. It is blossoming when the flowers come in spring. Or when the flowers come in spring, it is blossoming. Okay? Now it is time to go on to the activities. Well, in this lesson we are going to have 3 activities, and this is activity number 1. This activity is about 4 different weather conditions in spring. 4 different types of spring weather. Here in this picture, you can see that there are flowers. Flowers are one of the characteristics in the different types of spring weather. Y hay otros 3 espacios en los que usted podría dibujar la ilustración de otros 3 different types of weather conditions in spring. Quizás usted no pueda dibujarlos en esta misma hoja de trabajo, pero puede hacerlo en su cuaderno o en alguna hoja de papel
o en algún otro medio del cual usted disponga. Si por una u otra razón no puede o no quiere dibujarlos, por lo menos piense, evoque en los different types of spring weather de los cuales trata la lección y hable acerca de ellos, escriba acerca de ellos y luego compara con lo que yo voy a hacer a continuación. Well, here you can see the pictures, the 4 pictures illustrating 4 different types of spring weather. De acuerdo con estas imágenes y con lo que hemos venido refiriendo en el resto de la lección, podemos entonces decir que the flowers, the rain, the storm, and the clouds come in spring. Déjeme escribirlo. The flowers, the rain, the storm, and the clouds come in spring. Here, the flowers. Here is the rain. This shows a storm, and these are clouds. Es por eso que he escrito the flowers, the rain, the storm, and the clouds come in spring. Esa es una manera de expresarlo. Pero como también usé los weather condition words, entonces voy a expresarlo de esta otra manera, diciendo que it is blossoming, para emplear esa palabra en cuanto a flowers. It is blossoming, rainy, cloudy, mejor primero stormy, and cloudy in spring. It is blossomy, rainy, stormy, and cloudy in spring. Or you can say there are many flowers in spring, and it is rainy, stormy, and cloudy. Voy a escribirlo de esta manera también. There are many flowers in spring, and it is rainy, stormy, and cloudy. O puede decir, in spring there are many flowers and it is rainy, stormy, and cloudy. Lo escribo de este otro lado. In spring there are many flowers and it is rainy, stormy, and cloudy. ¿Sí? Distintas maneras de expresar una misma idea. Compare entonces estos enunciados con los que usted escribió. Quizá usted usó otras weather conditions. Es válido. Entonces, lo importante es que haya puesto en práctica el vocabulario de la lección. This is activity number 2, and it is about beginning sounds. We can see the letter F, big and little. So the exercise is about words that begin in the sound. The sound.
the sound of the F in the beginning of words. I'm going to name these objects in the pictures. Then I'm going to write the names and the letter F on the lines below the pictures whose names begin in the letter F. Let's name the pictures. Feather, feather. Wagon, wagon. Feet, 1 foot, 2 feet, feet. Fan, fan. 5, 5. Door, door. Usted ya pudo identificar los objetos cuyos nombres begin with the th sound. Ahora escribamos la letra little and big F debajo de aquellos dibujos cuyos nombres begin in the th sound. Letter F here, capital and little for feather. Wagon does not begin in the th sound. Feet, feet, feet begins in the th sound. Fan, fan, fan begins in the th sound. So I write the capital and little f. 5, 5. This word begins in the F sound. So here are the little and big F. Door, door does not begin in F. Now I'm going to write the words. Well, here are the words. Feather, feather. Wagon, wagon. Feet, feet. Fan, fan. 5, 5. Door, door. This is a feather. This is a wagon. These are feet. 1 foot, 2 feet. This is a fan. This is number 5. And this is a door. Now I'm going to write the sentences about words that begin and do not begin in the F sound. Y espero que usted también las escriba. On the left, I'm going to write the affirmative sentences, and on the right, I'm going to write the negative sentences. Let me do it. Feather, feet, fan, and 5. Begin, o también puedo decir start, in the F sound. You see? Feather, feet, fan, and 5 begin or start in the F sound. Pude haber dicho feather, feet, fan, and 5 begin with the letter F. Here on the right, I am writing the negative sentence. Wagon, and door
do not begin in the F sound. Wagon and door do not begin in the F sound. Or wagon and door do not start in the F sound. Or wagon and door do not begin in the letter F. Now, let's go on to activity number 3. This is activity 3, and you can see this activity is about nouns. Nouns. There are 3 clouds. I have numbered the clouds. This is cloud 1, this is cloud 2, and this is cloud 3. In the clouds, you and I are going to illustrate nouns. In cloud 1, the noun for a person. In cloud 2, the noun for a thing. And in cloud 3, the noun for a place. Here, there are some examples, 3 examples. In this picture is a woman, and this woman is a nurse. A nurse. A nurse is a person. Nurse. Let's write the word. Nurse is a woman, and the woman is a nurse. A nurse is a person. Here is a fan. A fan. And a fan is a thing. And in here is a playground. Playground. A playground. Let me write that in here. Playground. A playground. A playground is a place. Entonces vamos a ilustrar nouns en estas clouds. Here, a noun for a person, a noun for a thing, and a noun for a place. Let's do it. Here you are. This is a teacher. This is a balloon. And this is a school. So we can say that a teacher is a person. A balloon is a thing. And a school is a place. And also we can say that teacher, balloon, and school are nouns. ¿Y por qué son nouns? Porque son palabras que se usan para nombrar a person, a thing, and a place. Escriba usted por favor esos enunciados. Yo lo voy a hacer también y luego compara mi escritura con la suya. Okay? Here you are. A teacher is a person. A balloon is a thing. A school is a place. Y ahora me refiero a las palabras. Teacher, balloon, and school are nouns. That's it? Well, that's all about lesson number 48. I hope to talk to you again next time. Goodbye.